a la mecánica de rocas, que es algo que no tenemos como materia, pero nos interesa que tengan el conocimiento básico debido a la relación que tiene la mecánica de rocas también con la geotecnia. Entonces hemos estado hablando de algunos conceptos básicos, la clasificación de las rocas, y nos falta hablar un poco de la relación de las propiedades y ensayos de clasificación que se pueden hacer a las rocas que nos interesen a los ingenieros civiles. Entonces, esa parte vamos a completar hoy, con lo que desde el punto de vista teórico sería lo suficiente para que podamos ingresar a evaluaciones prácticas de lo que va a ser de lo que se hace en la geotecnia con la mecánica de rocas. Entonces, para el planteamiento de ejercicios que están relacionados con la geotecnia y la mecánica de rocas, creo que con lo que avancemos hoy más va a estar suficiente. Ya en la siguiente semana podemos entrar a hacer ejercicios tanto de mecánica de suelos con la geotecnia y mecánica de rocas con la geotecnia, ¿no? Que para ir preparándonos a la primera evaluación que ya está definida y ya tiene fecha. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Nos interesa ver la clasificación de los macizos rocosos. Una de las propiedades que más nos interesan a los ingenieros civiles es clasificar al macizo rocoso de manera que sepamos qué características y qué propiedades tiene ese macizo rocoso y cuál va a ser su influencia en la obra civil o en los agregados que se produzcan del macizo rocoso y que los utilicemos en la obra civil. Entonces, dentro de la clasificación de estos macizos rocosos, hay propiedades de la matriz rocosa que se pueden evaluar y que interesan algunas de ellas al campo civil. Una de esas propiedades es la frecuencia y tipo de discontinuidades. Hemos establecido que las discontinuidades son las separaciones de estratos que se producen en el macizo rocoso. Hemos visto algunas gráficas donde vemos las discontinuidades que tiene el macizo rocoso y en algunos casos con mayor frecuencia y otras con menos frecuencia la presencia de estas discontinuidades. También interesa evaluar en esta característica de la frecuencia y del tipo de discontinuidades el grado de fracturación. O sea, la fracturación que sufre el macizo rocoso no siempre es el mismo en todos los macizos rocosos, sino puede tener un mayor o menor grado de esa fracturación. Que sí nos interesa a los ingenieros civiles porque cuando hay un grado de fracturación mayor y se nota una fracturación constante en el macizo rocoso y que da presencia de debilidad del macizo rocoso, sí nos interesa porque no nos
no es un elemento garantizado para la obra civil si hay demasiada fracturación en el macizo rocoso, porque esa fracturación puede generar debilidad en la resistencia y la posibilidad de que esas fracturaciones puedan permitir la circulación de agua interna que debilite aún más porque va a haber una menor presencia de finos por el arrastre de finos que va a producir esa fisuración o fracturación del macizo rocoso y la presencia de agua interna. Por ese motivo, ese grado de fracturación nos interesa, si no es a través de ensayos, porque muchos de ellos no tenemos el equipo necesario para hacer los ensayos de fracturación, por lo menos podemos hacer una visualización y cuantificación de ese grado de fracturación in situ. Lo hacen los ingenieros geólogos y desde el punto de vista civil, sí, con una buena inspección podríamos animarnos a determinar el porcentaje de fracturación que tiene el macizo rocoso pensando en una superficie del macizo rocoso, ¿no? Otra de las propiedades que nos interesan es el tamaño y forma del macizo rocoso. Entonces, también se puede determinar sin mucha dificultad el tamaño y forma del macizo rocoso, porque generalmente sus tamaños y formas que tienen se pueden identificar claramente in situ y a través de mediciones muy fáciles utilizando instrumentos sencillos de medición o la topografía si es necesario, se podrá determinar el tamaño y la forma del macizo, ¿no? Que es algo que nos interesa desde el punto de vista del contacto que tiene con la obra civil o la producción de agregados de ese macizo. Entonces, si queremos explotar el macizo rocoso en la producción de agregados, sí nos interesaría cuánto es su tamaño y forma para establecer un volumen proyectado de ese macizo rocoso para la producción de agregados. Y una tercera propiedad que sí nos interesa también a los ingenieros civiles es la propiedad hidrogeológica, es decir, la relación de la presencia de agua en el macizo rocoso a partir del comportamiento geológico que tiene ese macizo. Entonces, se convierten en propiedades hidrogeológicas a todo lo que está relacionado con la presencia geológica, las características geológicas y la presencia del agua. Entonces, ya hablamos de una degradación de los macizos rocosos ante la presencia de agentes climatológicos y entre ellos el agua puede ser un agente que genere una alteración en el macizo rocoso que en algunos casos puede ser perjudicial para la obra civil si va a utilizar parte del elemento en la obra civil o en la influencia del área que va a tener la obra civil o finalmente en los productos que se obtengan de la trituración del macizo rocoso en la obra civil. Entonces,
estas propiedades tienen que ver con las discontinuidades y con su frecuencia de estas discontinuidades. Otra de las propiedades es el grado de meteorización o alteración. Entonces, vamos a encontrar algunos macizos rocosos que tienen un alto grado de meteorización, y eso ha generado una alteración de sus características primarias del macizo rocoso, y esa meteorización puede degradar su estructura, por lo menos superficial, que es la que nos interesa, que puede estar en contacto con la obra civil. Ante esa situación, cuando los grados de meteorización son altas y la alteración es evidente, podemos hacer que no se use ese macizo rocoso como parte de la obra civil, o tener cuidados de hacer algunas acciones adicionales en el macizo rocoso para un mejor comportamiento. Han debido ver, por lo menos por curiosidad, cuando se viaja por tierra y pasamos por túneles, que los túneles, en muchos casos de ellos, se nota la corriente de agua que hay interiormente en el túnel, e inclusive a veces saliendo esas corrientes de agua dentro del túnel, y notándose algunas alteraciones de fracturación que tiene el macizo rocoso. Esa meteorización que se produce y esa alteración que tiene, nos interesa evaluarla, y por eso en muchos casos hacemos acciones para cuidar eso. Una de ellas es la colocación de hormigón lanzado en el interior de los túneles para generar un cuidado superficial de la estructura interna. Entonces van a encontrar que la mayoría de los túneles que realizamos en las carreteras están con hormigón lanzado para cuidar su interior. Otra de las propiedades que nos interesan es el estado de tensiones in situ. Entonces, es posible, dependiendo cuál es su área de efecto en la obra civil, nos interesa en el estado de tensiones que tiene el macizo rocoso in situ, ¿no? Por ejemplo, si el macizo rocoso se convierte en un talud de la carretera, ya sea un talud de corte o un talud de terraplén, cuáles van a ser esas tensiones in situ y cómo van a afectar a la estructura de la carretera. Generalmente a nivel de terraplenes, si nos encontramos con macizo rocoso, el estado de tensiones de los terraplenes basados en macizo rocoso
podrían ser favorables más bien y no perjudiciales. Sí se va a tener cuidado de tener una capa intermedia entre el pavimento y la fundación rocosa para generar un mejor comportamiento de la estructura del pavimento en sí. Que es en donde se podrían producir algunas tensiones a nivel de terraplén. En el caso de las tensiones a nivel de corte, sí nos vamos a encontrar con taludes de corte de macizos rocosos, cuyo estado de tensiones podría ser perjudicial cuando la degradación que tiene el macizo rocoso o las condiciones geológicas estarían generando fallas en el macizo rocoso y esas fallas estén en dirección a la carretera. En esos casos sí tenemos unas complicaciones del estado de tensiones que puede destruir la carretera en su cruce por la falla geológica. Entonces, sí nos interesa estudiar esas tensiones en casos muy particulares in situ cuando tenemos una alteración del macizo rocoso en contacto con la obra civil. Y finalmente, lo que ya hemos dicho y por eso lo hemos manifestado a las propiedades hidrogeológicas, que hay presencia de agua en el interior de los macizos rocosos formando unas corrientes internas que podrían en algún momento de realizar un corte en el caso de una carretera o un corte en el caso de un talud a una represa, podrían generar cortar las venas de circulación del agua y tenerse el agua saliendo justamente en la superficie del macizo rocoso. Esto también, si han tenido alguna curiosidad, se ve en algunos macizos rocosos en las carreteras que hay unos ojos de agua, le llaman, saliendo del talud de la carretera, porque hay corrientes internas en el macizo rocoso. En algunos casos se ha logrado hacer acciones para captar esas aguas y transportarlas a un lugar de desagüe, y en algunos casos todavía están ahí y captándose esas aguas en la cuneta para que de la cuneta se transporten a una alcantarilla y de ahí se desfogue esa agua que puede ser perjudicial a la estructura de la carretera. En el caso de las presas también tratamos de captar esas aguas que puedan presentar en un corte de macizo rocoso para que no generen una alteración que perjudique la obra civil. Entonces, son propiedades que interesan del macizo rocoso para evaluarlo y que nos permitan identificar las ventajas y desventajas que pueda tener el macizo rocoso como obra civil. Una relación que nos interesa permanentemente a las obras de ingeniería civil y
a los ingenieros, por lo tanto, es el comportamiento carga-deformación en cualquier elemento que sea componente de la obra civil, que va a estar afectada por cargas y que el efecto de esas cargas produzcan una deformación. Lo mismo pasa en la matriz rocosa, aunque nosotros tenemos un concepto muy noble de la matriz rocosa y siempre pensamos que la matriz va a recibir la carga que se produzca y no se va a producir deformaciones y por lo tanto es la mejor condición estructural que podemos darle a las obras civiles. Sin embargo, hay condiciones de la matriz rocosa diferentes por la presencia en sus estratos mismos del macizo rocoso, puede presentarse condiciones elásticas, condición elastoplástico y condición rígido plástico. Son condiciones diferentes de la relación carga-deformación en la matriz rocosa. Sobre estas condiciones elásticas, elastoplásticas y rígidoplásticas, quiero darles una tarea para que puedan hallar las gráficas de relación de estas condiciones, cómo se grafica la curva carga-deformación de una matriz rocosa en condición elástica, en condición elastoplástica y en condición rígido-plástica. Entonces, la tarea es encontrar esos tres gráficos, quiero que investiguen, sobre los tres gráficos que nos muestran las condiciones de la matriz elástica, elastoplástica y rígidoplástica para la siguiente semana como hoy. Entonces, tienen una tarea y aquí nos vamos a anotar que estamos dando una tarea de los gráficos de carga-deformación. Para el siguiente miércoles, hoy es 8, va a ser 15 de septiembre. Entonces, esa es la tarea que va para complementar esa condición y decimos condición elástica cuando el comportamiento del macizo rocoso va a estar uniforme, ¿no? Va a estar uniforme, solo va a ser elástico. En la condición elastoplástico quiere decir que hay dos condiciones, una parte que va a estar elástica y puede ser otra parte que sea plástica, como la graficamos en la relación carga-deformación, y la otra condición rígido-plástico, que es también posible en un macizo rocoso porque un macizo rocoso puede tener una condición rígida, que es lo más común,
y plástica en algún estrato cuyas condiciones pueden permitir la deformación. Entonces es un rígido plástico. Entonces sí pueden darse estas tres condiciones en una matriz rocosa. Entonces queda claro, la tarea es los gráficos de carga de deformación para esas tres condiciones, para el siguiente miércoles. Vamos a ver ahora algunas condiciones de la masa rocosa. De acuerdo a las características, tendrá un determinado comportamiento al ser excavada. Un primer comportamiento es si la roca es intacta, dura y resistente y las discontinuidades con propiedades favorables, la masa rocosa será competente y presentará condiciones favorables cuando sea excavada. Esta es la condición que quisiéramos los ingenieros civiles encontrarnos al macizo rocoso. Primero, tener a la roca que sea intacta, que sea dura, resistente, y si tiene discontinuidades, esas discontinuidades no vayan en dirección de la obra civil, sino vayan en otras direcciones para que no generen un conflicto a la obra. Entonces, en esos casos, consideramos a la masa rocosa competente y con condiciones favorables. La otra posibilidad de las condiciones es si la roca intacta es débil, de baja resistencia y con propiedades, y las discontinuidades con propiedades desfavorables. En ese caso, la masa rocosa será incompetente y presentará condiciones desfavorables al ser excavada. Es decir, la condición totalmente diferente a la primera, el otro extremo de tener una roca intacta, pero débil. Débil por su meteorización, por su degradación, independiente del por qué, pero consideramos a la roca débil y por lo tanto de baja resistencia y con discontinuidades con propiedades desfavorables, es decir, las discontinuidades en dirección de la obra civil y en ese caso inconveniente porque va a generar esfuerzos que vayan en contra de la obra civil. Entonces, en esos casos lo consideramos a la masa rocosa como incompetente y con condiciones desfavorables al ser excavado. Esa es una segunda condición. Y una tercera condición es una situación intermedia, donde la roca tendrá condiciones regulares cuando sea excavada. Es decir, no es el caso extremo, que es intacta, dura, resistente y con discontinuidades de propiedades favorables, ni es el caso del otro extremo, que es una roca débil, de baja resistencia y de discontinuidades con propiedades desfavorables en condiciones al ser excavado, sino en una condición intermedia que puede tener ciertos estratos no resistentes, puede tener cierta alteración en su superficie
por el intemperismo puede tener alguna dirección de discontinuidades desfavorables, pero no todas, sino una que otra discontinuidad desfavorable en un sector muy limitado. Por lo tanto, esas condiciones de ese macizo rocoso habría que evaluarlas para ver si su utilización es o no adecuada en la excavación para la obra civil, ¿no? Entonces, tenemos un caso totalmente favorable donde no nos hacemos problema de la excavación de macizo rocoso. Tenemos un caso, el otro extremo, donde quisiéramos ni tocarlo al macizo rocoso porque es débil, es baja resistencia, tiene discontinuidades desfavorables y no sería mejor no tocarla a ese macizo rocoso porque nos va a causar problemas a la obra civil. Y tenemos un tercer caso que consideramos intermedio, pero que no le podemos dar ni la certeza de su buen uso, ni la certeza de dejarlo sin usar, sin excavar a ese macizo rocoso. Entonces, tal vez la situación más compleja es el tercer caso, donde vamos a tener que tomar una decisión si lo utilizamos o no a ese macizo rocoso en medio de la obra civil. Para identificar un poco estas propiedades y sus características, una de las clasificaciones más importantes es la clasificación geomecánica, que es la que nos interesa a los ingenieros civiles. Por simplicidad y utilidad están los criterios RMR de valoración de la masa rocosa y GSI del índice de la resistencia geológica. De estos dos es el criterio RMR de la valoración de la masa rocosa la que más nos interesa. En cambio, el índice de resistencia geológica solo en casos críticos de fallas geológicas sí nos puede interesar, pero después es del interés del ámbito geológico y minero, no del ámbito civil. ¿Cuál es el criterio RMR? ¿Qué considera ese criterio RMR de la valoración de la masa rocosa? El criterio RMR considera la resistencia compresiva de la roca intacta con golpes de picota en el laboratorio. Es lo primero que se hace para ver si la resistencia compresiva de la roca es intacta, es decir, hacerle golpes con picota y esa roca no se parte, no se fisura y queda intacta. Entonces, esa es una costumbre y lógica de las primeras valoraciones de la roca, es a través de los golpes de picota en laboratorio. Van a tener experiencia ustedes de hacer inspecciones geológicas en su vida profesional, inspecciones conjuntas, geotécnicas, geológicas, con especialistas geólogos, y a veces ellos también tienen
una picota estándar que la manejan para ir a evaluar las rocas, los macizos rocosos in situ. Entonces, es costumbre ver a los geólogos agarrar de una picota de laboratorio para llevarlo al campo para evaluar las condiciones de resistencia compresiva. No lo hacemos, pero podríamos hacerlo también de manera visual, con algún criterio de podernos dar cuenta de esta resistencia compresiva del macizo rocoso. Un segundo criterio del RMR es el método de clasificación de la roca. Entonces, el RQD, que viene de las siglas en inglés de la designación de la calidad de la roca, es el más conocido, el método RQD, y ese es el método que nos interesa a los ingenieros civiles para clasificar a la roca y estar seguros con el valor de RQD de que es una roca que no nos va a causar problemas en la obra civil, ¿no? ¿Qué es la metodología RQD? La metodología RQD es clasificar a la roca a partir de un porcentaje de trozos testigos recuperados mayores a 10 centímetros de la longitud total del talado. Entonces, lo que necesitamos para clasificar a una roca es tener testigos inalterados, y de esos testigos inalterados ir separando aquellos mayores a 10 centímetros de longitud. Entonces, lo que hacemos es perforar en el macizo rocoso con un taladro con diamantina y después del taladro hincamos una cuchara de Terzaghi se va adherida a la perforación con diamantina, adherida a ella va una cuchara de Terzaghi que se va perforando, que se va incrustando en la perforación y va sacando muestras, ¿no? Va sacando muestras que después se lo lleva a toda la cuchara de Terzaghi al laboratorio, se abre la cuchara, de ahí estarán los diferentes trozos de roca que han sido extraídos. Entonces, lo que se hace para determinar el RQD es medir cuántos trozos de los testigos que hay en la cuchara de Terzaghi, que aproximadamente mide 120 centímetros, medir cuántos trozos mayores a 10 centímetros existen. Los menores a 10 centímetros no se consideran, solo se consideran los mayores a 10 centímetros. Entonces vamos a tener un número de trozos sobre la longitud total, que es la muestra obtenida por la cuchara de Terzaghi. Y se hace esa división y se obtiene un valor numérico de RQD. Y ese valor numérico, vamos a una tabla y determinamos el porcentaje de RQD. ¿Qué influye para que hayan trozos? Porque teóricamente podría pensar, si estoy perforando un macizo rocoso,
no voy a obtener más que un solo trozo de los 120 centímetros, ¿no? Entonces, pero no es cierto porque el macizo rocoso está formado por estratos. Entonces, hay un espaciamiento que marcan las discontinuidades y eso puede generar que hay estratos de diferente tamaño que se ha ido formando el macizo rocoso a través del tiempo. Eso influye. Otra condición que influye son las discontinuidades, la persistencia, la apertura, la rugosidad, el relleno y la meteorización. Todas estas características, que son la persistencia, la apertura, la rugosidad, el relleno y la meteorización, dentro del macizo rocoso, le da una influencia a disgregarse en diversos trozos al momento de sacar la muestra. Y otra de las condiciones que puede también alterar al macizo rocoso y hacer la formación de diferentes estratos es la presencia del agua. Ya les digo, hay corrientes internas dentro del macizo rocoso que no las vemos, pero pueden estarse generando y a través de ellas, esas también están afectando a la formación interna del macizo rocoso. Entonces, cuando hay presencia de agua, seguramente va a haber una discontinuidad por donde están yendo las corrientes internas y esa discontinuidad va a generar una separación de estratos que se van a notar en el número de trozos, ¿no? Entonces, todas estas influencias las estudian los geólogos y a nosotros nos interesa conocer el valor de RQD porque en función del RQD vamos a tener una primera impresión de que si la roca es muy mala, normal, buena y excelente. Entonces, cuando el RQD es menor al 25, es muy mala. Cuando el RQD está entre 25 y 50, es mala. Cuando el RQD está entre 50 y 75, es normal. Cuando el RQD está entre 75 y 90, es buena. Esta es la condición que quisiéramos tener, por lo menos de condición buena. Y cuando es 90 a 100, la condición es excelente. O sea, es un macizo rocoso casi exactamente en el término de la palabra como un macizo con poca alteración de estratos, no hay discontinuidades. Esos casos serían del 90 al 100% de RQD. Entonces, no es normal encontrar esto, pero sí podemos encontrar macizos rocosos con condición buena, normal, con facilidad, y más bien tampoco hay con frecuencia macizos rocosos con muy mala o mala valor de RQD. Entonces, esta es una tabla que nos interesa tenerla permanente
cuando vamos a evaluar a un macizo rocoso con los valores de la clasificación RQD. Entonces, esto es lo que normalmente se hacen en los túneles, en las galerías, en algunos taludes de macizo rocoso o inclusive en macizos rocosos para utilizarlos como materia prima de la trituración de agregados. Nos interesa también evaluarlos a través del RQD. Entonces, esa es la clasificación más importante que nos interesa a los ingenieros civiles. Hay una relación de resistencia que lo ha establecido la Sociedad Internacional de Rocas entre la clasificación del tipo de roca y la resistencia. Es decir, si la roca tiene una resistencia de 250 megapascales, consideramos una extra alta, de alta resistencia, extra, mucha resistencia, entre 100 y 250 de muy alta resistencia, entre 50 y 100 de alta resistencia, entre 25 y 50 media, entre 5 y 25 baja, entre 1 y 5 muy baja y entre 0, 25 y 1 extra baja. Las rocas que nos interesan desde el punto de la resistencia para nosotros deberían ser desde media, podríamos aceptar algunas de media, alta, muy alta y extra alta. O sea, desde esas condiciones de 25 megapascales hacia adelante, sí los podemos conseguir. Las de baja y muy baja y extra baja, en realidad no nos interesarían como elementos constitutivos de nuestras obras porque no son macizos rocosos de buena calidad en cuestión de resistencia, ¿no? Entonces, si vamos a hacerle el ensayo de resistencia, también podemos clasificarlo en qué condición está. Algunas propiedades de la roca intacta. Hay normalmente la parte geológica le hace primero las propiedades índice, es como la caracterización de la roca. En la caracterización de la roca, que son las propiedades índice, nos interesa determinar su porosidad, su peso unitario, su relación de fase y su degradabilidad. Estas propiedades índice, no somos los ingenieros civiles los que vamos a hacer estos ensayos, pero con seguridad el componente geológico de un proyecto, los especialistas geológicos, nos van a poder dar a los ingenieros civiles estos datos de propiedades índice, que son las que nos interesan a nosotros, que son la porosidad, el peso unitario, las relaciones de fase y la degradabilidad, que nos van a permitir caracterizar a nuestro macizo rocoso y evaluarlo de qué condiciones es nuestro macizo rocoso. Ya desde el punto de vista de la ingeniería, lo que sí nos interesa es su resistencia. Entonces, ese ensayo de resistencia no es un ensayo común que le interesa al geólogo, pero sí nos interesa al ingeniero civil. Entonces,
si es posible hacer un ensayo de resistencia con con un equipo adecuado que nos permita ejercer carga sobre un elemento y determinar su resistencia a la compresión. Entonces, el único equipo que podemos considerar suficiente para hacer estos ensayos de resistencia es el nuevo equipo que lo tienen en estructuras, que es la máquina universal. Esa sí nos puede permitir hacer los ensayos de resistencia de acuerdo a norma para el macizo rocoso. También esa máquina o otras máquinas que hay para evaluar a los macizos rocosos nos podrían dar la deformabilidad, es decir, cuánto se puede deformar ante la presencia de cargas un macizo rocoso, que no es común. O sea, la deformabilidad no es una particularidad de los macizos rocosos, ¿no? Es una particularidad del comportamiento del suelo. Pero sí está demostrado que pueden tener una pequeña deformabilidad que a veces es conveniente evaluarla desde el punto de vista de la ingeniería. Y la conductividad hidráulica, que es a partir de la porosidad que tiene el macizo rocoso, podría dar origen a la conductividad hidráulica, que no es otra cosa que la capacidad de mantener corrientes internas en el macizo rocoso que transporten agua, ¿no? Entonces, estas tres propiedades de ingeniería sí son propiedades que nos interesan más a los ingenieros desde el punto de la obra. Tener la seguridad de resistencia, la seguridad de deformación y la seguridad de conductividad hidráulica que puede tener el macizo rocoso. Estas tres propiedades de ingeniería son las que nos interesan como más importantes, que podríamos participar de su determinación, ¿no? No tanto así de las propiedades índice, que son propiedades de características del macizo rocoso común y corriente, que es lo común que hace la parte geológica. Entonces, aquí va a haber un complemento de la tarea que hace rato hemos hablado, que estas tres propiedades de ingeniería también van a ser tarea para la próxima semana. Es decir, vamos a tener dos tareas para la próxima semana en una sola tarea, pero con dos temas importantes. Uno que ya hemos anotado y esta que es establecer los conceptos de las propiedades de ingeniería de los macizos rocosos, de resistencia, deformabilidad y conductividad hidráulica, y los ensayos que se hacen para su obtención. Entonces, esa es la tarea complementaria para la siguiente semana, ¿no? ¿Qué propiedades físicas también tiene el macizo rocoso? Tiene como propiedades físicas la composición mineralógica, que es los componentes del macizo rocoso. ¿Qué minerales tiene el macizo rocoso? No es común
para nosotros también hacer estos ensayos para propiedades físicas porque no nos interesa cuánto de porcentaje de sílice, cuánto de porcentaje de hierro, cuánto de magnesio tiene el macizo rocoso. En realidad, sí, por conocimiento general, hemos dicho que las que más nos interesan por estar seguros de su resistencia es las que vienen de la clasificación ígnea, que pueden tener una composición mineralógica de alto cuarzo, alta cantidad de cuarzo, y por eso tienen una gran resistencia. Entonces, nos interesará saber esa composición, pero no es un ensayo común que nosotros, los ingenieros civiles, hagamos al macizo rocoso. Otra propiedad física es su textura. Entonces, la textura de los macizos rocosos tiene mucho que ver con su composición mineralógica y con las alteraciones de degradación que haya tenido a través del tiempo, por presencia de agua, por presencia de calor, por presencia de viento, cuya textura ha quedado definida. Y si recordamos las gráficas que hemos mostrado en varias de ellas, nos encontramos siempre que la textura de los macizos rocosos son totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Sí influye cuando esta textura tendría que ser utilizada como elemento de la construcción, es decir, si su textura fuera muy áspera o muy fina y la vamos a utilizar eso como un elemento de trituración de agregados, probablemente si la textura no es fina, sea más aceptable que la textura sea fina. En el caso de la textura fina, tenemos complicaciones de su utilización. Otra de las propiedades físicas es la porosidad. Entonces, la capacidad de tener corrientes internas de agua depende mucho de esta porosidad. Entonces, cuanto más poroso, más posibilidades de que tengamos corrientes internas de agua. Cuanto menos poroso, menos los problemas de porosidad. Hasta aquí vamos a quedarnos ahora. En la siguiente clase vamos a continuar viendo. Todavía nos falta algo más que ver de las rocas, con lo cual completaríamos lo necesario que hemos querido mostrar de la mecánica de rocas para interpretarlo al uso de la mecánica de rocas desde el ámbito geotécnico. No sé si hay alguna pregunta. Si lo de la tarea para la próxima semana está claro. Inge, buenos días. Buenos días. Una consulta, Inge. Tomando en cuenta para poder saber o clasificar el tipo de suelo en la zona de Paicho Sur,
que es forma de laja, se puede considerar como un tipo de material rocoso o semi-rocoso y es apto para poder hacer construcción estructural. Es un macizo rocoso, pero es un macizo rocoso alterado, ¿no? Okay. Alterado por su meteorización. Normalmente el agua y el sol es el que generan esa degradación que se nota y lo llamamos que hay mucha laja, ¿no? Pero al haberse alterado eso, ese macizo rocoso ha perdido su gran parte de su resistencia y esas lajas son elementos débiles, ¿no? Ya, entonces, no recomendamos preparar agregados de eso porque son elementos débiles. Entonces, en general, el macizo rocoso tipo lajoso no se recomienda para utilizarlo en obras civiles. Ok, gracias. Y una consulta más. Dígame. Suponiendo el tema de la parte de la extracción de las minas, ellos hacen un pequeño levantamiento de suelo externo y de lo cual yo asumo, en función de lo que he visto, gran parte son rocosos y otras partes son de rocosos pero de un tamaño más pequeño. Ahora, se puede hacer una pequeña reutilización de ese material y así se puede evitar que el tema del material excedente que no se usa en función de la materia prima que sacan los mineros, y eso se puede evitar que ese material que no se usa eviten que sean expulsados a la parte de los orillas de los ríos o quebradas. Sí, se podría hacer, pero generalmente la explotación de las minas apunta a la explotación de ciertos minerales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos explotando hierro, todos esos materiales descartables que tienen alto contenido de hierro no nos van a servir como agregados. Entonces, el material que nos salga como escoria de la producción de hierro no nos va a servir, porque el hierro es ese material rojizo que aparece en algunos estratos y no nos causa un buen comportamiento a las obras civiles. Cuando los minerales que se están formando son el estaño, el zinc, por ejemplo, que son materiales o minerales duros de alta resistencia, eso sí nos pueden servir porque, o sea, las escorias de los ingenios minerales son productos que sí nos pueden servir en la ingeniería civil. Solo que no hay en los ingenios minerales, no hay una separación de estos minerales. O sea, a ellos solo les interesa separar el mineral que están queriendo extraer. El resto para ellos es basura, ¿no? Y lo echan como desmontes en la superficie de la corteza terrestre, o en algunos casos tienen unos deslaves y esos deslaves los llevan a los ríos, ¿no? Y por eso alteran inclusive quebradas y ríos con esos materiales. Entonces, habría que ver, en algunos casos sí nos van a ser favorables, pero en algunos casos no. Tendríamos que hacer un estudio químico y físico a esos materiales para ver cuándo nos conviene y cuándo no
Pues la mayoría de los casos, por la no separación de los minerales, esos deslaves no han servido para la construcción. Más bien son materiales muy afectivos, digamos, en la parte química. Ok, ingeniero, muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta y la tarea está clara, entonces terminamos esta nuestra clase y nos volvemos a conectar el día viernes, que el día viernes tenemos exposiciones de 2 grupos de sus compañeros para hablar de algunos temas, profundizar algunos temas. Hasta luego, hasta luego. Hola, ingeniero. Hasta luego.